Venga, hombre, alegrate un poquito esa cara que no creo que los del Manchester City estén dando botes de alegría. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, hace cuestión de una hora, más o menos, ha tenido lugar el sorteo de la Champions League, donde ya conocemos los cruces de los cuartos de final y también de las semifinales, conociendo un poquito quiénes serían los posibles rivales de los equipos españoles, sobre todo del Real Madrid, en caso de que superen la fase de cuartos de final. Y un sorteo que ha quedado bastante equiparado por un lado del cuadro y creo yo, mi humilde opinión, que bastante desequilibrado por parte del otro cuadro, justo por donde están los dos equipos españoles. Como ya sabéis, el Real Madrid se vuelve a enfrentar al City, y digo que se vuelve a enfrentar al City no porque el año pasado los de Pep ya eliminasen al Real Madrid en su camino hacia el título de la Champions League, no tampoco porque los de Ancelotti eliminasen el año previo a los de Guardiola también en su camino hacia el título de la Champions League, sino porque esta va a ser la cuarta vez que el Real Madrid se enfrente al Manchester City en los últimos 5 años. En las últimas 5 temporadas, el Real Madrid se ha enfrentado al Manchester City en eliminatorias de la Champions League. 2 han caído del lado del Manchester City, una ha caído para el lado del Real Madrid. En una de ellas el Real Madrid, bueno, la única, el Real Madrid fue campeón. En una de esas dos el Manchester City fue campeón de Europa también. Y vamos a ver qué pasa en esta cuarta, que ojalá sea así y por lo menos no veamos un baño como vimos la temporada pasada. Pero bueno, esa eliminatoria la quiero comentar después. Primero quiero comentar los otros 3 cruces que hay en cuartos de final, porque empezando por el Arsenal-Bayern de Múnich, que el que salga de ahí sería el posible rival del Real Madrid, o será el rival de quien se clasifique entre el Real Madrid y el Manchester City. La eliminatoria del Arsenal y del Bayern de Múnich obviamente se va a decidir en Alemania. Eso creo que es lógico, porque es la eliminatoria que más igualada veo. O sea, no veo a un equipo superior al otro, no veo a otro equipo ni mínimamente inferior al otro. De verdad creo que el nivel de ambos está bastante parejo, y lo que puede llegar a decantar esta eliminatoria, que yo creo que va a caer, ojalá me equivoque, porque ya sabéis que el Arsenal es mi segundo equipo, ojalá me equivoque, pero sí que creo que va a caer del lado del Bayern de Múnich. El único motivo que me lleva a pensar eso es que la vuelta se juega en Alemania. Sí que los de Arteta están jugando un muy buen fútbol esta temporada. Sí que es cierto que los de Arteta, además en Londres, están mostrándose muy fuertes, pero que tampoco están bajando el nivel cuando juegan fuera del Emirates. Pero aquí, ¿qué pasa? Que el Bayern de Múnich es mucho Bayern de Múnich, que el Bayern de Múnich es un histórico en la Champions League, que tiene jugadores con bastante experiencia, y que justo esto es de lo que peca el Arsenal de Arteta. Insisto, ojalá pase el Arsenal, de la misma manera que pienso que ojalá pase el Real Madrid, pero que en este sorteo creo que mis dos equipos, Real Madrid primero por supuesto y Arsenal, lo tienen bastante difícil para clasificarse. De todas maneras, insisto, esta es la eliminatoria que más igualada veo, que creo que va a ser la más divertida de ver en cuanto a la visión, o en cuanto al lado de alguien aficionado al fútbol que sea objetivo, que no tenga sentimientos en ninguno de los dos equipos, ni en ninguno de los otros que juegan, que creo que va a ser la más bonita, que creo que va a ser, insisto, la que se podría llegar a alargar más, porque como decía antes, el nivel de ambos equipos es bastante parejo, pero que, repito, creo que se va a decantar para el lado de los alemanes. Vamos ahora con el otro lado del cuadro, con el lado que yo decía que está más desigualado. ¿Por qué digo que está más desigualado? Primero vamos a empezar por el Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund. El Atlético de Madrid, leí ayer o antes de ayer una estadística, que no ha perdido ningún partido en eliminatorias de Champions League y Europa League desde que Simeone está a cargo del equipo como local. Ese dato es bastante duro, es, yo diría, una anomalía que no se da en ninguno de los otros equipos, y que yo creo que hace inclinar la balanza muy a favor del Atlético de Madrid en esta eliminatoria, porque como estamos viendo esta temporada, el Atlético de Madrid en casa es muy fuerte, de hecho creo que solo ha cedido 2 o 3 puntos, algo así, en lo que llevamos de temporada, pero es que fuera
es que fuera el Atlético de Madrid lo está pasando muy mal. De hecho, sin ir más lejos, en la eliminatoria ante el Inter de Milán, porque fue el Inter de Milán y tenía a Thuram de delantero, o Arnautovic, pero si en vez de visitar el Atlético de Madrid el campo del Inter, visita el del Manchester City, la eliminatoria se cierra en el partido de ida. La eliminatoria no pasa del partido de ida y el Atleti hubiera encajado un 4-5-0 imposible de remontar. Salvó los muebles ante el Inter de Milán en la ida con ese 1-0 y luego, como digo, en el Metropolitano el Atleti es un equipo muy fuerte. Yo no lo quería para nada para el Real Madrid porque a doble partido el Atlético de Madrid, insisto, es muy fuerte y es un equipo al que el Real Madrid tan solo esta temporada le ha podido ganar en la prórroga, no ha podido hacer nada más. De hecho, creo que además el Atlético de Madrid lleva ya mucho tiempo plantándole cara al Real Madrid y forzando muchos empates, tanto en Liga como en competiciones del KO, y no lo quería, no quería para nada al equipo del Cholo Simeone. Sí que creo que le ha tocado el equipo más débil junto al Barça que había en el bombo en estos cuartos de final. Sí que entiendo que la eliminatoria está muy a favor del Atlético de Madrid y va a ser el equipo que pase a semifinales por ese lado del cuadro. ¿Y quién se va a enfrentar al Atlético de Madrid si todo sigue su cauce? Pues el ganador de la eliminatoria que va a enfrentar al PSG y al FC Barcelona. Una eliminatoria que para mí también está muy desigualada. Primero por el factor Mbappé, segundo por el factor Luis Enrique, tercero porque el PSG es un equipo que está creciendo y mucho. No es el PSG que estaba en septiembre o octubre, tampoco es el PSG que vimos en noviembre o diciembre y tampoco va a ser el PSG que hemos estado viendo en las últimas semanas, aunque ya era mucho más fuerte que el que vimos en los pasados meses. Creo que va a llegar un PSG bastante más sólido a la eliminatoria ante el Barça, creo que va a llegar un PSG todavía más fuerte que el que estamos viendo, y si a eso le sumamos que el Barça está como está, que concede y mucho contra equipos que están más o menos plantados seriamente en el terreno de juego y que tienen un cierto nivel, pues yo creo que el Barça no es que haya sido el más perjudicado del sorteo, pero viendo entre todos los que le podían tocar, Bayern de Múnich, Real Madrid, Manchester City y PSG eran los rivales a evitar. Y se ha llevado uno de los cocos. Así que aquí sí que doy como favorito al PSG. Pero que digo, que ahora tenemos un parón de selecciones por medio. Ya sabemos lo que pasa con el virus FIFA. Puede caer lesionado 1, 2, 3, 4 jugadores del PSG. El Barça que llegue intacto, una roja o lo que sea. Pero que en condiciones normales el PSG es muy superior al FC Barcelona. Y creo que los del Cholo Simeone se van a enfrentar al Atlético de Madrid por un puesto en la final. Y ahora ya la última. Vamos a ver cómo enfocamos un poquito esta eliminatoria. Creo que el Manchester City es favorito, ligeramente favorito al Real Madrid en esta eliminatoria, sobre todo porque la vuelta se juega en Manchester. Pero ¿por qué doy también más favorito al Manchester City que al Bayern de Múnich ante el Arsenal? Bueno, pues porque en el Real Madrid está percibido, y si ven una tarjeta amarilla en el partido de ida, se perdería en la vuelta Vinicius, Bellingham, Camavinga y Tchouaméni. O sea, ahora mismo la columna vertebral, el pilar básico del Real Madrid está percibido de sanción, y eso te limita un poquito la ida, y que como te pases de la raya te hace perder la vuelta antes de jugarla. Entonces, aquí creo que va a ser muy importante si ya el Real Madrid puede contar con Thibaut Courtois y con Militao. Creo que con Militao sí que va a contar porque ya está entrenando con el grupo. También lo hizo 2 o 3 días después Thibaut Courtois, pero bueno, que eso todavía es un proceso. Aunque sí que creo que es cierto que Militao en las próximas, dentro de unas 2 semanitas después del parón de selecciones, ya vamos a verlo rodar con el equipo, ya lo vamos a ver cómo empieza a tener minutos, y solo hay que esperar a ver en qué estado de forma llega el enfrentamiento ante Haaland y compañía. Luego creo que el Real Madrid también le puede plantar cara, y quizá este año, esta eliminatoria nos va a despejar ese easy. Rüdiger hubiera jugado el partido de vuelta en Manchester la temporada pasada, porque para entonces Rüdiger ya estaba siendo uno de los mejores centrales de Europa. Rüdiger había secado muy bien a Haaland en el partido de ida, y luego el terrorista que en ese momento teníamos por entrenador y que sigue ahí, pero parece que ahora está haciendo menos inventos, como es Carlo Ancelotti, pues decidió quitarlo de la alineación, decidió cargarse al equipo,
y pasó lo que pasó en Manchester, que no vale la pena recordar. Un Madrid que, además, es que según voy comentando cómo está la eliminatoria, me voy viniendo arriba y creo que el Real Madrid todavía tiene más posibilidades de las que pensaba con anterioridad. Un Real Madrid que yo creo que después del parón lo vamos a ver cómo ha recuperado el tono físico de principio de la temporada. Creo que el nivel del juego, ya vimos el partido del Leipzig y no puede ir a peor, así que eso también va a ir para arriba. Y que una vez más el Bernabéu va a ser clave. Porque si te llevas una victoria, aunque sea por la mínima, en el Santiago Bernabéu, creo que eso te puede dejar un poquito de cara a la eliminatoria, pero no solo por la ventaja en el marcador, sino que luego hemos visto que el Madrid también es un equipo defensivamente muy fuerte, de hecho es uno de los equipos menos goleados de Europa, y que aunque tengas enfrente a Haaland, ya le estás dando también una semana más a Courtois, una semana más a Militado, una semana más al equipo que se siga poniendo fuerte y que oye, que todo el mundo está contando con el Manchester City va a eliminar al Real Madrid y que a lo mejor alguno todavía se tiene que meter en la cueva porque el Real Madrid se clasifica. Así que sí, voy a dejar esta eliminatoria al final del vídeo en un 50-50, como la del Bayern de Múnich y Arsenal, aunque en esta sí que es más 49-51 para los alemanes. Y que bueno, que dentro de unas 3 o 4 semanitas lo veremos. Así que nada, hasta aquí este vídeo del sorteo. Nos vemos ya mañana en el rincón del Mister. Y si da tiempo, también habrá crónica de ese Osasuna Real Madrid. ¡Que vaya bien!